En el tramo final de la charla que mantuvimos recién, Hugo Aime decía a Cristina, está mirando el caso de Michelle Bachelet, está mirando lo que ha sucedido en Chile con una Bachelet que se fue con alta imagen positiva y vuelve a ser presidenta. Y uno estima que tal vez Cristina tenga en la cabeza este modelo. Está con nosotros Jorge Colina, director de IDESA. Lo invitamos para hablar un poco de Chile y después vamos a abordar también otras cuestiones de la realidad económica y social argentina. ¿Estamos muy lejos de llegar a tener la situación que tiene Chile en materia económica y social? Sí, estamos lejos y paradójicamente hemos perdido muchísimo terreno. Es decir, en el año 90, cuando Chile recupera la democracia, Argentina era el país que tenía el mayor PBI per cápita en dólares de la región, estaba muy por encima de Brasil. 1990. 1990. Eran $7.000 al precio de hoy, $7.000 por persona. Y Brasil tenía 5.000 y Chile tenía 4.500. Y hoy Argentina tiene $9.000, o sea, subió un 60%. Y Brasil subió desde los 5.000 a 10.000, o sea, casi lo duplica. Chile pasó de los $4.500 del año 90 a $14.500, o sea, casi 15.000. O sea, Argentina tenía un PBI que era 80% más alto que el de Chile per cápita y hoy estamos 50% debajo de Chile. 50% debajo de Chile. Tremendo. Tremendo. Contundente. Y eso lo hizo Chile en democracia. Eso es lo más llamativo de todo, porque generalmente se dice, bueno, cuando viene la democracia viene la conflictividad, vienen los inconvenientes para tener una economía creciendo, y Chile lo logró. O sea, las críticas del modelo chileno es que es cierto que hubo un gran crecimiento, tiene tasas de interés muy bajas, se financia 30 años a menos del 5%, pero se dice que el crecimiento no está bien repartido, ¿no? Que todavía hay una asignatura pendiente ahí por el lado de la distribución de esta riqueza. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Chile es un país más desigual que Argentina. Eso se mide con el índice de Gini, es un índice que va de 0 a 1, el 0 es muy igualitario, el 1 es el menos igualitario. Argentina está en 0,41 y Chile está en 0,50. Es decir, en Chile obviamente hay más desigualdad. Responde a muchísimos factores, pero hasta incluso responde a la lógica del crecimiento chileno. Para dar, digamos, un rasgo así general, durante Pinochet lo que hubo en Chile fue un modelo de tipo de cambio alto, es decir, el dólar crecía por encima de los precios y los precios crecían por encima de los salarios. Entonces había salarios bajos, las empresas crecían y ese era el modelo de acumulación. Entre el 90 y el 94, que fueron los primeros años de la democracia en Chile, que fue de Elwin, o sea, un poco la transición, ese modelo como que se mantuvo. A partir del 94 en adelante cambia, es decir, el tipo de cambio se empieza a mantener estable desde el 94 hasta acá. Es decir, en el año 94 el peso chileno estaba en 480 pesos. Hoy está en 500. Y a veces a 485. O sea, Chile tiene el mismo tipo de cambio del año 94. Casi una convertibilidad, podríamos decir, ¿no? Casi una convertibilidad, pero obviamente no es convertibilidad porque ellos lo tienen flexible. Lo que pasa es que se mantiene en ese valor. La inflación de ellos estuvo en el orden del 5% promedio anual, desde el 94 hasta acá. Y los salarios crecieron entre 6 o 7. Es decir, que el salario real durante 15 años se mantuvo creciendo un 2% por año. Es un aumento de salario en dólares, obviamente. En dólares. El dólar quieto. Pero modesto. O sea, viniendo de un modelo que era de salario bajo, la recuperación es bastante modesta, pero lo que la hace sustentable. ¿Y la pobreza cómo está en Chile? Porque acá tenemos niveles de pobreza, más allá de lo que diga el INDEC, digamos, por lo menos por encima del 25%. Algunos hablan de cerca del 30%. ¿Cuál es el nivel de pobreza de Chile? Están por debajo del 11%, medido bien, digamos. Y es porque hay desigualdad, pero hay menos pobreza que en Argentina. Claro, pero es porque el país crece. Es decir, un país que es casi un 50% más rico que Argentina en términos per cápita, el pobre de Chile termina estando mejor que el pobre de Argentina. Y en donde Chile avanzó mucho también en temas sociales es en lo que es calidad de la educación, calidad de la salud. Y en definitiva la materia pendiente de ellos es el tema de la desigualdad. Pero bueno, como tiene una clase política más conservadora, más seria, obviamente que tratan de arreglar el tema de la desigualdad en el margen, con cambios Cuando te dice más seria, se refiere a más seria que en Argentina. Menos demagógico. Digamos, la verdad que si yo lo dijera durante 15 años Argentina creció el salario real al 2% por año, seguramente alguien va a decir, no, esto no es nada. Acá yo recuerdo a Néstor Kirchner en el año 2004, en una reunión que tuvo en la Bolsa de Comercio antes de exponer en una apertura de, digamos, era el aniversario de la Bolsa, y yo asistí a una reunión de Kirchner con el titular de la Bolsa del Mogavi, había unos minutos y estaba yo. Y Kirchner dijo en esa reunión, yo si crecemos al 4% durante 10 años compro. Y después cambió. Y después dijo, yo quiero crecer al 9%, no me importa, hay que incentivar todo lo posible el consumo, y esto ha generado
un muy fuerte salto inflacionario y la inflación finalmente es un impuesto a los pobres. Y esto ha quedado demostrado en el aumento de la pobreza de los últimos años. Sí, y además, digamos, la voracidad que tiene Argentina por querer crecer se ve en el tema de los salarios, es decir, los convenios colectivos se cierran al 25% de aumento, 27, 28, claro, algunos al 30%. Eso en Chile no se ve, o sea, ellos crecen, el salario crece un 6, un 7% con una inflación del 5%, la ganancia es muy, muy marginal, pero lo que cuida es la sostenibilidad. Sí, acá hay que hablar también en términos reales, ¿no? O sea, aumenta el salario 25%, pero ¿cuál es el aumento que tiene si es que lo tiene el poder adquisitivo? Y ahí no estamos mucho mejor que en Chile. Posiblemente sea lo mismo, porque si el Congreso dice que la inflación está en el orden de entre 25 y 26. Sí. Alguien, digamos, las provincias miden entre 22 y 23. Es decir, a la larga, nosotros tenemos aumentos de salario del orden del 27%, 28%, pero si la inflación es del 26, terminamos teniendo ganancias del 2%. Este año apuntaba a ser un año de caída de poder adquisitivo. Después Cristina lo soluciona o lo subsana con el aumento del mínimo no imponible. Entonces, eso permitió un aumento adicional salarial para los segmentos que van hasta 15.000 pesos de manera muy concreta y de 15.000 a 25.000 también parcial, y esto permitió, desde mi punto de vista, que el año terminara con un pequeño incremento de poder adquisitivo, porque realmente la inflación apuntaba a ser más alta que el aumento de los salarios. Sí, en el caso de los trabajadores formales podría haber un pequeño recuperación del salario, pero sería de 1 o 2% claro, en términos reales. Ahora, lo que se proyecta entre las empresas para el año 2013 va a ser una pequeña licuación del salario real, porque van a escalonar los aumentos de salarios y entonces si la inflación es alta, en definitiva, este pequeño retraso que hay de los aumentos termina comiendo uno o dos puntitos. Se va a plantear por ahí aumentos, seguramente los sindicalistas van a pedir 35, las empresas van a ofrecer 15. ¿Pero que se va a terminar en un 25 escalonado? ¿Cuánto cree que...? Sí, no, y creo que las empresas van a comenzar el año dando pequeños aumentos de forma tal de terminar el año con un 25 o un 30. Pero el haberlo dado escalonado implica, digamos, una pequeña licuación. ¿La negociación salarial podrá tal vez arrancar antes este año que lo que fue, perdón, en 2014 en relación al 2013? En general, cada uno respeta su periodo de negociación. Lo que sí es que la empresa puede dar antes algunos aumentos y luego la práctica común es que en el aumento que se negocia se considera que lo ya dado está dentro de ese aumento. O sea que uno puede dar un aumento a cuenta de lo que va a decir el convenio colectivo. Bueno, Corina, asume Kicillof hoy. No hay mucha expectativa, ya no está Moreno, ya no va a estar en realidad Moreno en el gobierno. ¿Y por dónde debería rumbear Axel Kicillof? Que le toca, digamos, un momento difícil, ¿no? Una Argentina que ha crecido mucho menos, que tiene un problema de competitividad grande, un mercado con un dólar paralelo que se ha escapado, una brecha cambiaria grande, tarifas muy retrasadas. Hoy Diana Conti creo que habló del tema y dijo hay que hacer que la gente que pueda pagar pague un aumento tarifario. O sea, van mostrando algún camino. ¿Qué espera de Axel Kicillof? Digamos, en principio lo que me parece, lo que todo el mundo espera es el tema del desdoblamiento cambiario, que sería una solución parcial, ¿no? Un primer paso, el tema de tratar de frenar la fuga de divisas del turismo. Pero la solución de fondo es el tema de la inflación. En definitiva, la gente demanda muchos dólares porque la inflación está alta. Y para tratar el tema de la inflación hay que revisar el tema del crecimiento del gasto público. No ajuste, sino el crecimiento. El gasto público viene creciendo a la hora del 30%. No es sostenible mantener un crecimiento. Está aumentando el gasto público más que los ingresos. Más que los ingresos. En cualquier casa donde uno gasta más del ingreso que tiene, se tiene que empezar a financiar con los bancos, hasta que se queda sin financiamiento bancario, tiene que acudir por ahí a la cueva y sacar la tasa del 50%. Todo lo que le está pasando al gobierno, nada más que en vez de ir a la cueva, va al Banco Central, que es otra cueva que emite, ¿no? Claro, y esa emisión es la que genera la inflación. Entonces, lo que tiene que hacer el nuevo ministro de Economía, me parece, es revisar el tema del crecimiento del gasto público. Y ahí entran los subsidios. Digamos, por ejemplo, los subsidios el año pasado, en 2012, eran 100.000 millones de pesos anuales. Y hoy, este año van a ser 142.000 millones más o menos. Sí, es cierto, un aumento fuerte, pero lo que yo veo en materia de subsidio, porque es fácil decir, bueno, que la gente que vive muy bien pague más tarifa, pero creo que ni siquiera así vamos a solucionar el tema porque es tan fuerte la importación de energía que no hay cuenta que alcance para pagar esa tarifa energética que estamos importando con aumento de tarifa. No, seguro que la reducción del crecimiento del subsidio no va a ser de un día para el otro. Hay cosas que pueden ser de un día para el otro, que son los subsidios a las empresas públicas estatizadas, que son deficitarias y que eso rápidamente uno puede cortar el subsidio. Y lo que es energía,
va a haber que pensar en esquemas progresivos y además con tarifas sociales, es decir, a los hogares más pobres obviamente el subsidio tiene que seguir llegando y a los hogares de mayor nivel de ingresos, digamos, progresivamente ir llegando menos subsidios. Parece mentira, pero este tema de la tarifa social y empezar a adecuar los niveles tarifarios a la realidad lo empezó a hablar Roberto Lavagna en el año 2005. O sea, pasaron 8 años y volvemos al punto de partida. ¿Cuánto tiempo que se ha perdido, ¿no?, en esta discusión? Y en todo. Lavagna también hablaba de revisar la convertibilidad, también hablaba de hacer un fondo de sustentabilidad, digamos, poner el superávit fiscal en un fondo para cuando venga, un fondo anticíclico. La verdad que cuando vino el crecimiento, vino la bonanza, y bueno, ahí nadie quiere hablar de ajustes ni de racionalidades. Se arma como una especie de fiesta en donde todo dice, bueno, disfrutemos mientras esto dure. Sí. Y cuando termine la fiesta, obviamente te quedan las cuentas por pagar y es el momento en que estamos ahora. Jorge Colina, un gran gusto por haber venido, ¿eh? Encantado. Gracias.